buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este evento. Yo la verdad me siento agradecida por estar aquí. Desde el año 2008 soy juez de proceso de justicia para adolescentes. Me tocó formar parte de toda esa transformación en creaciones de cesación de tribunales de tratamiento para menores a la incorporación de jueces para adolescentes, aunado también a la implementación de un nuevo sistema de justicia acusatorio adversarial que todos los países de la región se está transitando. Por lo tanto, hemos tenido algunas experiencias al respecto, de las cuales para mi deseo es compartir con ustedes y les sea de utilidad. Quiero agradecer a la doctora Estela Maris Martínez, que es la directora general de la Nación, a la jueza del Supremo Tribunal de Justicia, Liliana Cellini, al doctor Héctor José Mancilla, presidente del Consejo Directivo, y por supuesto a mi amiga la doctora Rita Costet, porque si no fuera por ella, ya a la directora general también de la Defensoría General, y no lo hubiese conocido, y por eso es que estoy aquí. Bien, después de estos agradecimientos, creo que ya la doctora ha sido muy clara en relación a que la jornada ha sido muy larga, y voy a retomar algunos puntos que me parecen muy importantes. Nosotros, México, ha sufrido tres reformas constitucionales que a mí me parecen fundamentales para la implementación de todo un sistema jurídico. El primero de ellos surge en el año 2005, precisamente en el artículo 18 constitucional, que establece un sistema integral de justicia para adolescentes. Aquí es donde parte toda esta transformación y se establece la necesidad de abandonar estos tribunales para menores infractores que venía existiendo después de una reminiscencia de la doctrina de la situación irregular, y obliga esta norma constitucional a que se creen jueces especializados en justicia para adolescentes. Y precisamente ahí me voy a enfocar porque he escuchado, ya se ha retomado en esta mesa, la especialización. Creo que no nos queda duda, así me parece, que todos los operadores de este sistema deben reunir esa especialización. Pero quizá en un primer punto digamos, bueno, yo estoy de acuerdo y a lo mejor normativamente hay que incorporar esa especialización porque así lo mandan los estándares internacionales. Pero en un segundo bloque o en un segundo paso, ¿qué vamos a entender con esa especialización? Y se los digo y comparto porque nosotros, por ejemplo, en México, este aspecto ha sido materia de debate en varios foros, y eso ha dado lugar a que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haya establecido que para efecto de establecer la especialización se requieren dos circunstancias. Uno, principalmente la separación del órgano, es decir, que el órgano que va a conocer de la justicia para adolescentes no conozca de los procesos de adultos, que necesariamente o que conozca exclusivamente de los procesos de adolescentes. Y la otra va dirigida al perfil del operador del sistema, entendiendo como operador no solo al juez, no solo al magistrado, como ya decía una de las doctoras, porque al final de cuentas es la jurisdicción y el adolescente tiene el derecho al recurso por una norma de carácter internacional. Esto da lugar a la posibilidad de que esas resoluciones que se emiten en primera instancia sean necesariamente revisadas por un tribunal superior, y esto es el derecho al recurso. De manera que el juez que va con segunda instancia, el tribunal de la apelación, necesariamente deben ser jueces especializados, órganos especializados. Pero esto no concluye aquí. Esto además se extiende a lo que son los defensores, a los ministerios públicos, a los policías, a las autoridades que están a cargo del cumplimiento de las medidas, aquellos que van a cuidar, por ejemplo, escuché que tenían algún modelo similar a lo que nosotros tenemos las unidades de medidas cautelares. Todos los operadores que van a estar dentro de este sistema necesariamente requieren ser especializados. ¿Y a qué se alude a este perfil que deben tener las personas? Bueno, no solo el conocimiento del corpus juris de la infancia, los derechos de la infancia, que ya la doctora Rita Costet precisamente hizo referencia y se ha mencionado,
desde aquellos aspectos o aquella norma internacional que forma este corpus juris, pero además aquella norma de derechos humanos que son reconocidos para todas las personas. Es decir, yo escucho o he escuchado, así me parece, incluso como pudiera ser un discernimiento en si es un derecho penal o un derecho de responsabilidad juvenil. Y creo que esto no es un tema menor, esto es realmente trascendental, porque desde mi punto de vista, hablar de un derecho penal no implica utilizar el esquema de un sistema represivo, ¿no? El hablar de un derecho penal juvenil significa que al joven, bueno, yo parto de una idea, que el joven no puede tener menos derechos que el que tiene una persona adulta, que el joven tiene el derecho a un debido proceso. Y entonces, si partimos de esta idea, me queda claro que todas las figuras procesales que son aplicables a la justicia penal de adultos, lógicamente, no en su integridad van a ser aplicados a la justicia para adolescentes, porque vamos a tener bien claro que los jóvenes están en un proceso de desarrollo y que debe dársele un trato diferenciado. Y entonces, partiendo de aquí, cuando nosotros como operadores estamos realizando esta función, debemos tener bien claro que hay que dar cumplimiento a los estándares internacionales. De ahí que, específicamente a la función del juez, bueno, que yo lo extiendo a todos los operadores, reitero, fiscal, defensores y todos los demás operadores que están a cargo de la implementación de las medidas. Pero en la función del juez, por ejemplo, yo considero que debemos abandonar abandonar este paradigma que se origina de la escuela de la exégesis, ¿no? Esta aplicación de la interpretación literal de la norma. No, esto está totalmente superado. Y se los digo porque en la práctica que he tenido, al momento en que nosotros, la norma constitucional incluye los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y que además se adicionan en el soft law, que también se escuchó aquí, ¿no? Que son aquellas pautas, aquellos protocolos que precisamente da la Comisión como unas opiniones para efecto de que se lleve a cabo el real reconocimiento de estos derechos humanos de la niñez. Y en ese sentido, en realidad, queda totalmente superado esta forma de interpretación que se venía planteando de esquemas o de teorías anteriores, para ahora hablar de una interpretación que parte de principios, parte de valores, y entonces nos enfrentamos que el juez va a ponderar al momento de resolver, y que la discrecionalidad no es que el juez por simple, sin fundamento alguno, tome alguna determinación, no. La discrecionalidad se sustenta con base en estándares internacionales y el juez debe dar razones, justificaciones, y esa es precisamente al momento de la valoración. Y bueno, eso es por la circunstancia de si era derecho penal o derecho de responsabilidad juvenil. Nosotros en México tenemos un derecho penal que así se ha adoptado, que partimos de la idea de que como derechos mínimos son aquellos derechos constitucionales y procesales que tiene cualquier persona que es sujeto a un proceso penal. Pero adicional de ello, tienen los derechos específicos que son reconocidos como personas en desarrollo. Entonces, esta circunstancia dio lugar precisamente a que en el año del 2008 surja otra nueva reforma que es muy trascendental, que es precisamente lo que decía la doctora acerca del proceso. Este proceso que tiene una connotación de ser acusatorio adversarial. Y esto no es mínimo, ya la doctora Gute quizás en alguna otra oportunidad ha tenido alguna charla con ustedes acerca de que este sistema acusatorio requiere o exige realmente roles totalmente distintos para todos los operadores. Pero no solo eso, requiere capacidades y habilidades distintas para quien va a fungir como Ministerio Público, para quien va a fungir como defensor y para quien va a fungir como juez. Estamos hablando que existe ya una separación total entre defensor, entre Ministerio Público y lo que el juez resuelve. Y el juez resuelve con base en lo que el Ministerio Público le peticiona. Y ahí viene precisamente la situación que yo he escuchado acerca del defensor. ¿Qué sucede si el defensor
no es técnico. ¿Qué sucede si el defensor no ejerce esa defensa adecuada para el adolescente? ¿Hasta qué punto el juez va a tener esa posibilidad de reemplazar al defensor y garantizar el debido proceso? Y esas son cuestiones que nosotros nos hemos ya enfrentado en la práctica. Y lo que vemos es de que el juez de garantías, yo aclaro esta situación, durante estos 7 años que ya también tengo como juez, he actuado como juez de control, como juez de juicio, como juez de ejecución. Y la verdad es que la práctica me ha llevado a tener claro que, por ejemplo, la ejecución no es un tema administrativo, es un tema jurisdiccional. Y bueno, lo voy a retomar un poquito después. Pero ¿qué pasa con estos roles que van a cumplir cada una de las partes? El Ministerio Público tiene la función primordial de decidir precisamente si va a ejercer la acción, si va a hacer la revisión. ¿Por qué? Porque hay todo un catálogo de posibilidades precisamente para efecto de garantizar los principios específicos para los jóvenes que están en los estándares internacionales, que es el principio de mínima intervención. Este principio de mínima intervención va a ser aplicable en todo el procedimiento, desde incluso el momento en que se comete el hecho, en donde el Ministerio Público va a valorar la posibilidad de que si ese hecho lo va a continuar, lo va a ejercer acción o va a aplicar un criterio de oportunidad. Que las medidas alternativas de solución de conflictos que se implican los acuerdos reparatorios, que dentro de ellos se encuentran la conciliación o la mediación, pueden ser aplicables desde el primer momento, desde que el fiscal tiene conocimiento de la posible existencia de un hecho. Y la primera intervención precisamente es a los centros especializados de aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. No es el juez, no, es un órgano que es especializado en estas materias. Ahora, eso es en una primera fase, pero ¿qué sucede si no se logran estas formas de solución en este momento? Continuamos con el procedimiento y llega ante un juez. ¿Qué sucede aquí? El principio de mínima intervención también se va a ver reflejado al momento en que las partes, porque aquí hay que entender lo que es el sistema acusatorio, es un sistema de partes, y que el juez es imparcial, y el juez va a resolver con base en las pretensiones que va a formular el Ministerio Público, y que la defensa, con base en esos estándares internacionales, exige que a los jóvenes se les garantice una defensa técnica y adecuada. Y entonces el defensor va a tener ese papel importantísimo desde el primer momento, desde que incluso el Ministerio Público va a formular una imputación o va a ejercer esa acción. La defensa tiene la posibilidad de tener incluso acceso a los antecedentes de investigación, sino de qué otra manera podríamos explicar que va a ejercer esa defensa adecuada o técnica, si no tiene acceso a esos antecedentes que el Ministerio Público cuenta para hacerlos valer ante el juez. Durante esta fase de control tenemos otras alternativas, ya es así como se maneja el principio de mínima intervención, que son las salidas anticipadas, que la suspensión condicional del proceso a prueba, efectivamente, que tiende a garantizar el principio de desjudicialización del sistema, que así lo marcan los estándares internacionales. ¿Y esto qué implica? Bueno, que el joven se somete al cumplimiento de ciertas condiciones durante algún tiempo determinado, que siempre van enfocados a lograr el fin del sistema de adolescentes, que es la reinserción social y familiar, el adecuado desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. Este es el fin del sistema. Por eso es que creo que el establecer el derecho penal o el derecho de responsabilidad, al final de cuentas hay que tomar en consideración cuál es el fin del sistema. Y el sistema es ese, con independencia de la designación del nombre que se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder con la suspensión? Si se le da una oportunidad al joven de cumplir esta suspensión para que no sea judicializado, él tiene que cumplirlo. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es la metodología? La metodología de audiencias. El sistema acusatorio exige una metodología de audiencia. ¿Por qué? Porque parte precisamente de lo que dice la doctora. Que el adolescente tiene derecho a ser escuchado. Que el adolescente tiene derecho de que sus padres estén presentes en todas las audiencias. Tiene derecho a una defensa técnica y material. ¿Qué implica? No solo la defensa que tiene con su abogado, que puede ser público, pero también puede ser privado. Tiene el derecho incluso de por sí mismo poder, ¿por qué no?, en su determinado momento solicitar al juez
la solicitud de algún medio de prueba. De a lo mejor, no técnicamente, pero de establecer que no está conforme con la determinación que dicte el juez. Y entonces el juez está obligado, como él no es técnico, a suplir esa circunstancia y poder, atendiendo al derecho al recurso, poder enviar esa determinación al tribunal de alzada. Es decir, los derechos se amplifican durante todas las etapas y todas las fases del procedimiento. El adolescente tiene derecho a que sus datos personales se mantengan en secrecía. Es decir, aquí la única, en la justicia de adolescentes, a diferencia de la justicia de adultos, es de que las audiencias en su mayoría son privadas, o por lo menos así se han adoptado. Nosotros, por ejemplo, específicamente el Distrito Federal, se ha dejado a elección del joven en que las audiencias sean públicas o privadas. ¿Y por qué? Porque el sistema acusatorio, uno de los principios que se sustentan es precisamente el de publicidad. Porque el hecho de que se resuelva cuando, con el acceso de todas las personas que tengan acceso a las audiencias, eso va a legitimar incluso las propias determinaciones que el juez emite, porque son escuchados en el acto en que están solicitando y que el juez está resolviendo y fundamentando. En el caso de los adolescentes, esa sería la única excepción que tendría con base en el sistema acusatorio. Y en el caso, la misma intervención no solo se aplica aquí en la suspensión. Ahora, hay una cosa bien, que yo he tratado de implementar, que las compañeras que he tenido, incluyendo la doctora Buste, lo vimos en el CEJA, que es precisamente los tribunales de tratamiento de drogas, que son las cortes de drogas que ustedes conocen en Estados Unidos y que también lo tiene, por ejemplo, Chile. Nosotros en México también lo tenemos en el Estado. Pero aquí, ¿qué sucede? Que no se ha ampliado esta posibilidad a la justicia para adolescentes. Entonces, desde mi punto de vista, esto está reduciendo un derecho del menor, o más bien un derecho del niño, niñas y adolescentes. En este caso, adolescentes, que son los que yo estoy conociendo. Y traté de, precisamente, hacer una metodología con estos tratamientos de drogas a través de la suspensión condicional del proceso de prueba, que es precisamente que las condiciones que se le está fijando al joven es que se someta a un tratamiento de desintoxicación o a un tratamiento residencial o a un tratamiento ambulatorio, precisamente para tratar la problemática de salud que enfrentas. Porque, y esto habíamos adoptó porque el joven tiene también derechos, y tiene el derecho a la salud. Nosotros en México tenemos con una tercera reforma, que es la que les iba a comentar, en el 2011, se cambia el artículo primero constitucional, cambia el término de garantía individual para incorporar los derechos humanos. Entonces, esto trae toda una revolución al sistema jurídico penal mexicano y queda lugar a que la obligación, dice por resolución también de la Corte, a raíz también de un caso que se suscitó, bueno, que se resolvió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Rosendo Gavilla, en donde establece que todas las autoridades, antes nosotros como México también somos una federación, es decir, tenemos 31 estados y un distrito federal, lo que implica que cada entidad federativa tiene sus propias normas, su propia legislación. Y la cuestión de la inconstitucionalidad de una norma estaba concentrado en solo autoridades federales. Ahora, con esta incorporación de los derechos humanos a la norma constitucional, que se le denominó por parte de la Corte, que todos los jueces, incluyendo los jueces locales, los jueces federales, están obligados a realizar un control de convencionalidad, que es así como se ha denominado en toda América Latina y nosotros lo tenemos como régimen de constitucionalidad. Y esto implica incorporar todas estas normas de carácter internacional, tanto las duras como las blandas, el soft law, al momento de la resolución. Y entonces esto que da lugar a que durante todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo, estas salidas anticipadas las consideremos, pero además al momento de la ejecución de la sanción. Y es ahí donde precisamente viene a obtener también parte importante estas resoluciones que se han emitido, porque nosotros con la reforma del 2008 del sistema acusatorio también se reforma lo que es el artículo 21 constitucional, que hace referencia o que crea el juez de ejecución. Y entonces, como decía, el juez de ejecución va con metodología de audiencias, que implica también la posibilidad de que el juez
de ejecución va a resolver cumplimientos anticipados de la medida y va a resolver readecuaciones de medida. ¿Esto qué significa? Que, bueno, quizás aplicando el principio de mínima intervención al joven, vamos a tratar de que dé cumplimiento a medidas alternativas, pero cuando no exista esta alternatividad y que se le aplique una medida de internamiento, esta no es definitiva. Tenemos que recordar que todas las figuras procesales, bueno, si todas las figuras procesales se rigen bajo principios, y precisamente cuando hablamos de medidas cautelares, hay varios principios que rigen las medidas cautelares, entre ellas la legalidad, que implica que no podrá aplicarse una medida cautelar que no esté expresamente autorizada. Segunda, excepcionalidad, que implica que las medidas cautelares solo van a ser excepcionales. Provisionalidad, van a fungir durante un tiempo determinado, lo que implica la posibilidad incluso de readecuarlas durante la fase que se esté cumpliendo. Y es un poquito coincidido con la doctora acerca de que si no aplicamos una medida cautelar durante 180 días, eso no significa que va a ser permanente. Esto implica que tiene que necesariamente que haber una revisión. Y de esta manera, aplicando el principio de necesidad de la medida, racionalidad y de proporcionalidad, nosotros podemos establecer que esa medida que se adoptó en determinado momento bajo ciertas condiciones y excepciones, tiene necesariamente que ser modificada. Y entonces podremos conceder una medida cautelar distinta a la detención preventiva, pero que garantice los fines del proceso. En la ejecución, esto también se amplifica porque existe una jurisprudencia de la Corte, en donde dice el principio de proporcionalidad se extiende la ejecución porque implica que si posiblemente un delito muy grave, que nosotros, imagino que ustedes conocen la realidad de México, en el Distrito Federal tenemos una población aproximadamente de 20 millones de personas, que es casi la mitad de lo que ustedes tienen aquí en Argentina, y los delitos que conocemos realmente son verdaderamente, hay muchos delitos muy graves. La mayor parte o el mayor número pues sí son robos con violencia, lesiones, tenemos homicidios, secuestros, jóvenes que también forman parte de todo eso, bueno, excluyendo lo que era la delincuencia organizada. Nosotros, tanto el Distrito Federal, después con la aplicación de los estándares, la delincuencia organizada no es aplicable para los jóvenes. Pero esto no significa que los jóvenes puedan ser captados con la delincuencia organizada. Entonces se les puede aplicar la asociación delictuosa y entonces ellos también se ven involucrados en esta forma de comisión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vemos que hay un delito muy grave, es probable, no es necesario, porque aplica este principio de mínima intervención, que se le imponga una medida de internamiento. Pero esta medida de internamiento primero exige precisamente que se garanticen los principios de la ejecución, y entre ellos la humanización de la medida. Y que el juez de ejecución esté en trato directo con los jóvenes, lo que decía la doctora. Que haya una revisión periódica para establecer si existe o subsiste la necesidad de que esa medida continúe o que se readecue para una medida de libertad. Es decir, este principio de proporcionalidad va a extenderse durante todo el proceso. Muchas gracias por todo y gracias Rita por la invitación, de verdad estoy agradecida.